Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestro YouTube de este mes de febrero. Ya hemos pasado el primer momento del 2025, ¿no? Y recién estrenado el Año Nuevo de la Serpiente de la Madera y también recién estrenado el Año Nuevo tibetano. En fin, estamos de celebraciones. Vamos de celebraciones. Sí, sí. Ante todo, una vez más, sin que sea lo mismo, ¿no?, agradecer a todos ustedes la acogida que han tenido con el YouTube de enero, ¿no?, que nos emociona, nos estimula, nos promueve, claro, ¿no?, en base a que lo que comentamos o decimos sobre algo de actualidad tiene cabida en las búsquedas que ustedes hagan. Así que muy agradecidos y muy agradecidos. Y bueno, de nuevo ahora con Mar de la Madrid, para que nos lleve a dónde nos lleva. A ver dónde nos llevas tú. Yo ahí lo voy a dejar ahí y a ver dónde nos llevas tú. Ustedes no se lo crean, ahora mismo estamos en el estudio, sí, en el segundo estudio de Kundalini Records. Yo no sé qué va a preguntar. No. O sea, ninguno de los YouTubes que ustedes han visto sabía yo qué iba a preguntar. Esto surge ahora mismo, así que siempre me entra en un cierto escalofrío, ¿no? Hoy en el estudio hace frío, además. Cierto escalofrío, es decir, ¿por dónde irá? Saldrá? Y la verdad que he de decir que habitualmente me sorprende. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía yo eso. Sí. Como pones cara así de estar en tu sitio. Yo tengo que poner cara de que... De que sí, que bien. Que bien, ¿no? pero realmente ha habido preguntas que nos ha sorprendido más que otras. Y que no solamente es una pregunta que se nos hace, aunque ciertamente yo llevo más el desarrollo de la misma, sino que participamos los dos, aunque ella en menor cuantía, pero sí en su inquietud, que es quizás a veces es muchísimo más importante la inquietud de la pregunta que la respuesta en sí. No, pero bueno, te lo agradezco por la parte que me toca. Y esta vez sí es una inquietud mía, de hace, yo creo que desde pequeña, ¿sabes? Desde pequeña o desde cuando veía ciertas películas. Hay ciertas películas que aparecen personajes que, bueno, sobre todo en las artes marciales y todo eso, que aparecen como el maestro que enseña al discípulo y tal, ¿no? Y suelen ser personajes que tienen, bueno, a mí por lo menos me resultan muy atractivos porque es como que tienen la respuesta adecuada para lo que se tiene que aprender, para lo que se tiene que vivir y para lo que se tiene que hacer, ¿no? Y entonces siempre es como que tenía esa yo de mayor querría ser, queda muy rimbombante a lo mejor y muy ególatra y eso, pero me gustaría ser sabia. Claro, y pensando en esta idea de la sabiduría, claro, en un mundo en el que estamos ahora mismo de ciencia, fíjate, de conocimiento y todo eso, ¿no? Y me daba cuenta que, claro, esa vía intelectual de la ciencia y del conocimiento nos ha llevado a donde estamos, que es quizá un planteamiento guerrero de a ver quién sabe, a ver quién conoce más, quién tiene más conocimientos, quién los atesora para que el otro no se los quite y sea primicia y todas esas cosas, ¿no? Y sin embargo, esos personajes de sabiduría están en otro nivel. Es como que todas esas cosas no les afectan, ¿no? Y entonces, claro, yo por lo menos me planteaba decir, hombre, me gustaría ser sabia para, primero,
no estar en este caos mental de sufrimiento que muchas veces estamos, ¿no? Cuando no sabemos resolver ciertas situaciones, cuando no sabemos estar delante de alguien en la convivencia o dar una respuesta que sea eso, de sabiduría, ¿no? Y que nos ayude a todos a estar mejor, en definitiva, ¿no? Y quizá, claro, el camino hacia el conocimiento y hacia la ciencia nos ayuda a ser cada vez más egoístas y más ególatras, porque lo que yo conozco, lo conozco yo por mi esfuerzo, porque he estudiado, porque he ido a la universidad, porque he experimentado, pero es algo que se adquiere con mi esfuerzo, lo que conozco. Sin embargo, a mí me da la sensación de que la sabiduría no es tanto así. Ahora nos lo aclaras tú, sino que es como si dijéramos, tengo la sensación de que es como un don que no sé si le corresponde a unos seres y a otros no, como que es una sabiduría, es algo que tú sabes no por el esfuerzo que tú has hecho, sino porque pues estás conectado con algo, con la fuerza o con lo que sea. Entonces mi pregunta es la siguiente, claro, en este panorama que estamos del mundo con la ciencia y el conocimiento y toda la guerra que eso plantea y los conflictos y la individualidad y tal, ¿cómo podemos salirnos de ahí y entrar en ese ámbito de la sabiduría? No sé si nosotros podemos hacer algo para convertirnos en sabios, o eso es algo que concede el cielo o el misterio o la fuerza, lo que sea, y al que le toca la ha tocado y al que no la ha tocado. Y entonces pues nos tenemos que conformar con lo que conocemos a través de nuestra inteligencia, ¿no? Pero si es algo que sí podemos a lo mejor hacer algo, ¿qué es, no? Y en definitiva es saber qué es esa sabiduría. Es como descubrir un poco, amplificar esa idea de que la sabiduría es esto y sí, puedes estar y puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, no lo sé. Entonces esa es un poco la disquisición, ¿no? Si el mundo estuviera lleno de sabios, sería de otra forma, ¿no? Entiendo yo. O no sé. Entonces, no sé si has entendido sí, yo creo que el planteamiento. Habrá que aclarar también la pregunta, ¿no? Y en este sentido podemos decir que, fíjense, vamos a empezar, como diría el sentido taoísta, ¿no? La casa por el tejado, hacer el tejado y luego ir construyendo lo que sigue, ¿no? En principio, todos los seres vivos, todos, incluidos los humanos, nacen sabios. ¿Por qué? Porque cuando se llega al estatus llamado vida, tenemos que tener unos recursos y unos medios para poder sobrevivir de entrada. Eso implica una sabiduría innata. Es decir, de forma instintual y concertada con la creación, nacemos sabios. Sabemos respirar, sabemos comer, sabemos dormir, sabemos gatear, sabemos aprender, sabemos hablar, sabemos reír. ¿Y qué es todo eso? Una sabiduría innata, que evidentemente está promocionada por una estructura que tenemos. Pero esa estructura que tenemos, si la colocamos en un sitio que no es el apropiado, no se desarrolla adecuadamente. Entonces, partamos de la base, y esto es importante, que nacemos con una sabiduría innata. Podría decirse, bueno, pero luego se acaba. No se acaba. No se acaba. Aparece el conocimiento. Porque poco a poco va suplantando a la sabiduría.
ese saber, cómo voy a actuar, pensar y sentir, sin proponérmelo como una razón y una lógica, sino que espontáneamente, como pasa en el niño, se ríe, a lo mejor no sabe de qué, no tiene miedo, balbucea sus primeras palabras. Eso es sabiduría. Pero poco a poco nos van educando y nos van enseñando cosas, las cuales las vamos clasificando y las vamos estructurando para dar una respuesta al medio. Ya la respuesta no es instintual desde el punto de vista de la sabiduría, ya no es sabia, está con un poco de sabiduría, pero ya llena de muchos conocimientos matemáticos, astronómicos, filosóficos, religiosos, culturales, sociales, hasta tal punto que muchas veces los seres replican según las normas del tiempo que les toque vivir y en el lugar que les toca vivir, y no hay ningún aporte nuevo. ¿Dónde está la sabiduría de aquel niño que tempranamente cantaba, bailaba y hacía sonreír a los demás, ¿no? ¿Se perdió? Bien, podemos pensar en principio que eso se pierde con la llegada del conocimiento, y hacemos hincapié en el conocer puede implicar mentir. Dejemos en puede implicar, porque lo hacemos propio, nos apropiamos del conocimiento o del conocer, y al apropiarse del conocer aparece el conocimiento, porque el conocer, el descubrir, el aprender es parte del desarrollo de la sabiduría, pero si lo hacemos propio, personal, legal, estructurado, con sus premisas legales, con sus artículos y demás, pues lo convertimos en una cárcel. Y el sabio deja de ser sabio para ser un conocimiento que hoy se acepta como bueno, pero mañana aparecerá otro conocimiento que trastocará, y cuando estudiamos la historia de la humanidad y sus desarrollos y descubrimientos, vemos como lo que era certero y absoluto pasa a ser falso y relativo. Sí. Y ahí está la figura del sabio, del ser que ha sabido desarrollarse, recogiendo lo que conoce, pero no haciéndolo propio, no poseerlo. La posesión del conocer, del sentir, del buscar, todo lo que sea poseer nos llena. Y al llenarnos estamos plenos, entonces rebosamos, no cabe nada nuevo. El sabio, en cambio, no almacena, no atesora, no se apropia y siempre está vacío. Con lo cual, continuamente está en el lugar adecuado y con la respuesta precisa cuando es demandado. Y así no le perturba la lluvia, ni la nieve, ni el frío, ni el viento, ni la crítica, ni la opinión, sino que lo contempla con pudor, incluso. Ciertamente esto es difícil hoy desarrollarlo, pero lo más importante, y vuelvo a insistir otra vez a la pregunta de Marta de Madrid, es que nuestra llegada a la vida es una llegada de sabiduría, somos sabios. Y ahora lo segundo más importante es que esa capacidad no se pierde, se cubre, se tapa, se solapa, se esconde, porque la relación con el medio se hace difícil
y ya el niño que comía cantando se le educa a que no puede comer cantando. Entonces su canto lo reprime y tiene que comer en silencio, por ejemplo. Él no lo entiende, pero está la presión que finalmente el canto quedará interno y a lo mejor canta cuando se ducha o cuando está solo, pero no se atreve a cantar. Ya le reprimieron en un momento determinado. No con ánimo de reprimirle, con ánimo de mantener una norma social, familiar, posesiva, de posesión. Igual que el Estado se posiciona y es el dueño de nuestro pasaporte, de nuestra identidad y de todos los elementos, ¿no? Por muy democrático que sea. Entonces, hay una ley y que nos obliga a todos, ¿no? El sabio no está sujeto a las leyes. No está sujeto nada más que a la inspiración de su relación con su entorno, que su entorno no es ni más ni menos que un reflejo de toda la creación. Y así cuando vemos un lagarto, un elefante o un mamut, ya no, pero un rinoceronte, no podemos por menos que asombrarnos, ¿no? Esas criaturas, qué sentido, qué transmiten, qué dicen, ¿no? ¿Y por qué son necesarias? Porque todas son necesarias. Hasta la más pequeña piedra del camino, ¿no? Incluso, por supuesto, el más esplendoroso diamante. Nosotros categorizamos, el sabio no categoriza. Se implica en lo que ve, en lo que descubre, y no lo hace suyo, sino que lo incorpora a su naturaleza. En consecuencia, cada uno de ustedes, bajo el punto de vista que estamos hablando, es un sabio. Nació el hecho de estar aquí, ya implica sabiduría. Pero ocurre, vuelvo a repetir, que el transcurrir del entorno, en base a la posesión, nos ha evitado desarrollar esa sabiduría. Y unos pocos, ciertamente, son capaces de estar por encima. Y al decir por encima no quiero decir que están en una hornacina, en un sitio privilegiado. No, al revés, están en el mundo mundial, que diríamos. Sí. Lo que ocurre es que sus respuestas ante ese mundo no son las respuestas que el mundo ha establecido con sus dogmas, ¿no? Sino que son otro nivel de respuestas, que son motivo de inspiración. Y esto es importante, porque cuando nos centramos o nos adentramos a ese vacío en el que rebotan las imposiciones externas, ¿no? Ese vacío es entrar en ese universo que vemos. Es entrar en ese espacio oscuro que hay entre una estrella y otra. Aunque haya más cosas, pero nosotros no las vemos. Pero como ejemplo nos sirve. Y al estar vacío no nos rebosamos. Y siempre estaremos en posición de incorporar innovaciones. Y de ellas elaborar inspiraciones. Incorporamos acontecimientos y elaboramos inspiraciones. ¿Cómo es esto? Si no lo poseemos, aquello que nos dicen que es lo adecuado y lo correcto, y no nos sometemos a ello, en base a nuestro vacío, aparecerá la inspiración, producto de la sabiduría de ese niño que acaba de nacer, que se ha ido desarrollando. Y se nos ocurrirán esas respuestas tan oportunas que mencionabas, sí. En esos relatos entre las relaciones de maestro-discípulo, en esos acontecimientos que vemos en los que consideramos sabios hoy en día, y que probablemente tendríamos que remontarnos muy lejos, ¿no? Pero también hay sabios aquí ahora. Hay sabios, claro.
en este mundo de 8.000 y largos millones de habitantes. Y usted puede ser uno de los sabios. Sí, sí. Y no es por animar ni por dar coba, como se diría. No, 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 en absoluto, en absoluto. Si usted asume que viene provisto de una sabiduría instintiva, natural, y en base a ello se desarrolla, porque el niño aprende a mamar y aprende, entre comillas, aprende a respirar por sabiduría de su estructura, y luego aprende a mover los brazos, las manos, a gatear, a hacer sus gracias, ¿no? ¿De qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos cuando el niño está en esa etapa del año a 3 años y hace sus gracias? ¿De qué nos reímos? De su sabiduría. Porque nos sorprende, nos pilla siempre, como se diría en el béisbol, fuera de base. Out. Porque tenemos nuestro frasco lleno. Entonces, ahí no puede entrar. ¿Dónde entra esa gracia del niño? En nuestra sabiduría. Por eso nos sorprende. Incluso muchas respuestas a veces de niños que son pequeñitos de 2 y 3 años que responden que es que dices, es el sentido común que dices, como un niño de 2 años es más, es una respuesta sabia que tú la conoces porque resuena en tu corazón, pero no lo hubieras dado. Exacto. Y dices, wow, ¿no? Que yo creo que la gente que se maneja con niños lo ha podido vivir, ¿no? Porque te sorprende continuamente. Y todos hemos estado de una forma u otra, con más o menos intensidad, por eso vale el ejemplo con los niños. Entonces, ¿qué ha pasado cuando ese niño hace esa risa y eso? ¿A dónde ha ido a parar en nuestra estructura? ¿A nuestra posesión? ¿A nuestro instinto, que no es un instinto, sino a nuestra avaricia posesiva? No, ha ido a ese espacio de sabiduría innata. Y ahí, en ese espacio nos hemos reído y hemos sido capaces de gatear, de hablar y balbucear como él. Cualquiera que nos viera de fuera diría, este hombre se ha vuelto loco, esa mujer está mal. Mira qué cosas le dice al niño. ¡Ay, rechupetín, que te voy a comer! ¡Ay, que voy a acabar contigo! Pero, ¿qué cosas le dice? ¿De dónde salen esas palabras? ¿De dónde salen? De la sabiduría del amor, del amar. Porque es ahí donde se gesta en el adulto, esa libertad que pasa a ser liberación, ¿no? Cuando el ser entra en esa vacuidad y deja de poseer y deja de incorporar como mío, ¿no? Las cosas que va descubriendo. Entonces, se abre un mundo vacío que se tiene que llenar diariamente. Y nos inspiran ese elefante, ese rinoceronte, esa ballena que increíblemente da unos saltos sobre el mar que jamás podríamos hacer nosotros de forma equivalente. Además. Gigante, toneladas, ¿no? De peso. ¿Cómo es posible, no? Todos esos elementos, ¿qué son? ¿Qué muestran? Fíjense en esta otra parte de la respuesta. ¿Qué muestra esa biodiversidad? Sabiduría de la creación. Es la sabiduría de la creación, contémplenlo como quieran, bajo un punto de vista de una entidad misteriosa, creadora, bajo el punto de vista del azar y la necesidad, que diría Jacques Monod, bajo el punto de vista de la evolución. Contémplenlo como quieran, pero ¿es sabio o no es sabio ese animal, esa planta, esa piedra? ¿No es producto de una sabiduría? Y si eso es producto de una sabiduría, en sí la cosa es sabia. ¿Es sabio un diamante que ha estado cientos, miles de años a una profundidad, a una presión, a una temperatura, que luego se deduce de ello?
y de un trozo de carbón sale un diamante. Crea unos cristales preciosos. Y crea una cosa que nos impresiona, ¿no? ¿Es sabio? Así que, después de esa sabiduría instintiva del hecho de nacer y ejercerla con el vacío y liberadoramente, aunque nos lleven a la educación, a la corrección, al orden y a las leyes, sigue permaneciendo ese cuenco vacío, que es el que se ríe y el que disfruta y el que entra en otra dimensión cuando el niño le atrae o cuando se enamora. Todos ustedes en algún momento habrán sentido un amor por algo, por alguien, que es el punto más trascendente. Y si alguien les ha llevado a un amor hacia una idea, un proyecto, también conjuntamente, pues evidentemente ahí, en ese momento, en ese instante, son el ejercicio claro y la muestra clara de que son sabios. Ese instante ha sido de sabiduría, que luego se ha estropeado, porque de nuevo la fuerza del yoísmo, egoísmo y el hedonismo posesivo ataca, ¿no? Y entonces vamos fluctuando, como ven, al nacer, después inspiradoramente del entorno y luego amorosamente amando. Y vamos teniendo picos de sabiduría. Es evidente que somos sabios, pero ahora nos parece como imposible y recurrimos a la ciencia como sustituta de la sabiduría. No, la ciencia es un instrumento, un elemento posesivo, muy poderoso, que nos lleva a los sitios y los lugares que cree oportuno, porque está manejada por elementos posesivos. Pertenece al Instituto Max Planck, pertenece a la Universidad de Michigan, pertenece y tiene una licencia y eso le va a dar dinero. Está pagado por unos... Y eso está... O sea, sí. Es una secuencia de posesiones. Entonces, en ese sentido, nos han anulado y nos anulan nuestra sabiduría. Igual pasa con las religiones, las cuales defienden sus dogmas y sus leyes y sus revelaciones con todo el respeto hacia ellas, pero las imponen. Y aquel que no está en esa regla... La sabiduría es liberación, no discusión, no convencer. El convencimiento te lleva a la conciencia de estar derrotado. Claro. O haber vencido. O haber vencido, que no sé qué es peor. Sí. Porque el vencedor finalmente termina vencido. Sí. Y se queda apalancado con su idea, ¿no? Sí, y se queda viudo. Sí, porque ahora ¿a quién tendrá que buscar otra presa para vencerle, ¿no? Sí. En consecuencia, creo que ahora que estamos rodeados de controles y controles y controles y controles, ¿no? El otro día me enseñaron que en el carné de identidad hay un numerito abajo que tiene un código de no sé qué, de eso que nunca lo has visto, y dices, sí, esto es lo que usan ahora para controlarte tus transacciones, tu economía, y tienes que darlo, pero ¿esto qué es? De repente, ¿no? Control implica posesión. No entramos si es bueno o es malo, es el desarrollo que está llevando la humanidad. Pero en ese desarrollo no podemos permitir que algo que es propio de la vida, la sabiduría, quede ahí, en la esquina, ¿no? Quede reprimido. Que no puedo cantar porque me han dicho que canto mal.
¿Quién? ¿Quién me ha dicho que canto mal? Aquel, el otro. Sí. Pero habrá otro que dirá, oye, me gusta cómo cantas. No hay mal canto. Lo importante es que haya canto. Porque detrás del canto hay una inspiración, Sí. hay una ilusión. Una transmisión de sentir. Y hemos dicho de pasada que nos inspira. Si, cuando se está en ese estado de vacío y que pasa por esos estadios que repetimos, instintualidad por la vida, contextualización con el niño, relación con el medio, los picos de amor, la búsqueda de la vacuidad, decíamos, y nos inspiran. Sí, sí. La biodiversidad que observamos, a poco que veamos, es un elemento inspirador que va al espacio vacío nuestro. Y vamos por una calle de una ciudad y en la interconexión entre un ladrillo y otro aparece una plantita, ¿no? Y una flor, una margarita. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Esto desborda, sí. desborda mi conocimiento. Está lleno. Tengo que saber pararme un instante y verlo. Y ahora que todo el mundo hace fotos, ¿verdad? Hacer una foto de una margarita que sale entre dos ladrillos. Qué simple, se diría. Qué simple. Si estudian en profundidad una margarita, verán que es una flor muy compleja. Pero bueno, no se trata ahora, porque nos podemos ir a la erudición. Y a veces se confunde, y esta es una advertencia, al erudito con el sabio. Eso, el sí. erudito sabe mucho, pero no es sabio. Ha almacenado, ¿no? El ejemplo más claro de la erudición es la inteligencia artificial ahora. Eso es una entidad erudita. Le preguntas cualquier cosa, entre comillas, Responde. y te da una... Sí, porque sí. lleva una cantidad de información superior a la que pueda tener cualquier persona, ¿no? Eso es el erudito. Y hay eruditos. Ahora, antes había eruditos enciclopédicos porque la sabiduría estaba muy restringida, ¿no? Y era poca, entre comillas. Ahora hay eruditos de todas partes. ¿Cuántos expertos hay de expertos en cualquier cosa? Un montón. Miles. O sea, ahora todo el mundo es experto de algo. Y quizás lo que sea es un erudito de la vesícula biliar, un erudito de la libertad de prensa, leyes y normas, un erudito de los nutrientes. Ya, pero eso son fracciones. No contempla la universalidad. Y ese es otro factor importante para adentrarnos en la sabiduría. Darle a nuestras vivencias y sensaciones y contenidos y emociones un carácter universal, que sea igualmente válido en cualquier sitio, que no entre en competencia y en contradicción en ningún lugar. Puede sentar bien, puede sentar mal, puede sentar regular, pero la universalidad, que es algo que nosotros promovemos y empujamos insistentemente en nuestra escuela, en la escuela Nechín, a través del humanismo sanador, la búsqueda de esa visión que buscan los científicos, astrónomos sobre todo, la ley unitaria, La unicidad, sí que la unicidad, sí. el principio unitario, y no que se discute Big Bang, Big Crash, creacionismo, negacionismo, o sea, una serie de contradicciones, ¿no?, que van muy implícitas y que nos devoran si no andamos prestos y atentos. Y así que para no alargar más, ¿no?, sepamos que toda esa biodiversidad que nos rodea, toda esa sorpresa que nos da pequeños detalles, son inspiraciones. Inspiraciones que las tomaremos y nos daremos cuenta de ellas, que nos van a dar una inspiración, una respuesta, un sentir.
Y estaremos con esos recursos dispersos en toda nuestra naturaleza, con esa palabra precisa, Claro. en el momento Momento adecuado, justo, sí. ¿no? Que todos tenemos esa experiencia alguna vez, ¿no? De aquella conversación, Sí, sí. de aquella palabra que nos dijeron y que nos llegó, como se suele decir, al corazón. Y es el corazón y volvemos con ello. El amor es esa muestra clarísima de que eso es sabiduría. Pero claro, cuando el amor se hace querer y se hace querencia, se hace posesión, se hace indulgente y se hace manipulador, entonces ya deja de ser sabio, deja de imaginar, deja de fantasear. Y necesitamos hoy, dejando libertad, por eso hablamos de la liberación, de lo que significa la sabiduría, ¿no? Para que continúen otras muchas cosas. Pero necesitamos hoy recuperar esa conciencia de sabiduría que tienen todos los seres, todos, hasta las piedras, hasta el carbón para ser un diamante. Los átomos. Los átomos... Una sabiduría especial. Eso Sí, ya sí. entra en otro nivel Sí, sí. de la física cuántica, etcétera, Sí, sí. ¿no? Ustedes dirán, alguno pensará, bueno, ha acomodado la palabra sabiduría a cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sí hemos ampliado la palabra, claro, porque tampoco podemos estar esclavos de la palabra. Las palabras tienen que tener su eco y su vibración. Y si me quedo con la palabra sabiduría igual que erudición, por eso hemos hecho este aviso, pues he secuestrado la sabiduría, ¿no? Entonces la sabiduría impregna todo, porque todo es sabio, porque es obra de una creación misteriosa e inalcanzable. Ejerzamos como tal. Muy bien. Hasta ahí. Muy bien. Gracias, Muchas gracias. Hasta el próximo mes. Les esperamos. Gracias.